Durísimas críticas por parte de la prensa. Eso es lo que ha generado las acciones, o más bien la falta de acciones por parte del gobierno con respecto a la enorme crisis migratoria que vive Chile. Todo eso en medio de un contexto de denuncias bastante graves que ha realizado Mochati de irregularidades, inconsistencias, números que no calzan de manera sospechosa entre el número de personas que entran y salen del país, como que los datos de distintas áreas del Estado dan números distintos, lo que hace pensar que hay un nivel de incompetencia e irregularidades, entre comillas, con respecto a la migración que requiere ser arreglado, o que hay corrupción con respecto a la materia. En medio de todo ese escándalo también vemos cómo sigue aumentando la corrupción a nivel nacional y cómo la población siente que la corrupción no se está parando porque el mundo político la está encubriendo. Todo eso lo vemos a continuación. Y ha sido un tema de discusión constante, tanto en este canal como en otros medios, el hecho de que la inmigración no para en Chile y se ha convertido en un problema importante. Ahora, esto no es solo por el tema del ámbito económico, las competencias laborales que se pueden dar, que yo diría que incluso pasa a nivel secundario en comparación a lo que ha sido lo más terrible, que es la llegada de grupos de narcotraficantes y un aumento importante de la delincuencia, ya que los grupos que ahora están siendo los más brutales al momento de generar delincuencia en nuestro país son principalmente narcos con origen de Colombia y de Venezuela. Por ejemplo, el grupo del Tren de Aragua, que es conocido a nivel mundial por ser un grupo de narcotraficantes bastante brutal, ¿no? Cosa que antes no estaba presente en Chile. Lo que se suma además a la corrupción al interior de las instituciones carcelarias que están siendo completamente tomadas por estos grupos de narcos. Bueno, en medio de todo eso, Boric dio hace poco un discurso diciendo que a los inmigrantes ilegales los iban a expulsar de Chile, que era intolerable la situación que se está dando, y por lo mismo que mientras haya órdenes de detención y cualquier cosa que sea así van a ser durísimos, ¿no? Esto es un cambio importante de tono con respecto a lo que había antes, porque hay que recordar que Boric durante su campaña presidencial, como también cuando era diputado, era más bien amigable con respecto a la inmigración ilegal, mencionando muchas veces que somos pueblos hermanos, que no hay ilegales, todo ese tipo de discursos, ¿no? Ahora, al momento de estar dirigiendo, cambia un poco la situación, pero también se ha dado por la situación actual en que la crisis migratoria se ha desbordado, ¿no? Ahora, en la práctica, estos son discursos un poco vacíos, ¿no? Porque lo que hemos observado es que de nada sirve mucho discursito de Boric, que no sería la primera vez que lo hace, sino puede cumplir eventualmente. Y un problema que tiene Boric y que hace mucho es que dice algo y dice no. Vamos a parar la corrupción, no, vamos a parar la inmigración ilegal, vamos a ser durísimos con todo esto, y después no lo hace, es puro bla bla, ¿no? Y Boric es lo único que maneja bien un poco sus discursos, pero después no los ejecuta y simultáneamente pues lo hace pésimo, ¿no? Y esto ha llevado a que se haga una denuncia por parte de Mochati con respecto a la corrupción desatada que hay en Chile, pero también principalmente con respecto a irregularidades, situaciones raras que ha visto este gobierno con respecto a la inmigración, con datos que no calzan, lo que hace pensar que podría haber actuaciones fraudulentas, a la vez de que se da la denuncia importante de que el gobierno, a pesar de todas sus palabras, simplemente no presenta ningún programa con respecto a la inmigración ilegal, e incluso el que presentó estaba tan mal hecho que lo retiraron y no han querido presentar nada más como alternativa. En medio de tantos casos de corrupción, no hay que olvidar el caso de la Municipalidad de Vitacura, la Municipalidad de Las Condes dirigida por Daniela Peñalosa, el de la Municipalidad de Santiago, Iracy Hasler, la de Algarrobo, donde está preso el alcalde José Yáñez, el de Maipú, la municipalidad donde finalmente se va a formalizar a Cati Barriga, el caso de las gobernaciones, tan nuevas las gobernaciones y tan corruptas varias de ellas, en Puerto Montt, donde está el caso de la Fundación Kimun, la del Bío Bío, donde está el caso de Camila Polici y sus secuaces, la de Antofagasta. En medio de todos estos casos de corrupción, ¿se da cuenta cómo nos vamos acostumbrando? Y mientras tanto siguen entrando migrantes. Las cifras de inmigrantes que entran a Chile difieren. Las que da el Ministerio del Interior y las que da la Policía de Investigaciones difieren, no calzan, pese a que el Ministerio del Interior conduce a la Policía de Investigaciones. Tampoco calzan las cifras que se dan de expulsiones. O sea, hay una confusión increíble, con permanentes contradicciones entre autoridades. Hace ya tiempo se anunció, en medio de esas algarabías falsas que arma cualquier oficialismo, la nueva política de migraciones. Se anunció, y hubo alegría, hubo abrazos, hubo fotografías. Y se envió el decreto con esta nueva política de migraciones para su toma de razón a la Contraloría. Pero el texto estaba malo, porque contenía ilegalidades. Hace 3 meses que el gobierno retiró el texto de la nueva política de migraciones. ¿Sabe usted? Todavía no lo reingresa.
Manuel Monsalve dijo que el asunto es muy difícil, que necesitan pensar, reflexionar, discurrir. O sea, son de pensamiento lento en la moneda. Mientras tanto, eso que se anunció con tanta algarabía está parado. Y es una denuncia bastante apropiada, ¿no? Ahora lo que termina pasando es que, tal como menciona Mochati, hay una serie de cosas raras. Y tomando en cuenta el alto nivel de corrupción que él mismo denuncia, pero que también la misma población observa que está, donde incluso la percepción ciudadana de corrupción llegó al 84%, más alto, incluso que cuando estaban los casos de Cabal y Penta, o sea, incluso más que en esos tiempos. Bueno, inevitable que se sospeche que haya cosas raras, porque aquí tenemos una mezcla en nuestro país de acostumbramiento político con respecto a la mediocridad, donde casi que se justifica una oposición que, muy entre comillas de oposición, se preocupa más de ganar rédito político y una que otra frasecita y no hacen cambios reales de ningún tipo, ni tampoco se oponen sustancialmente en estas materias. La derecha mucho discurso, pero ¿dónde están los proyectos de ley para proponer cambios en esto también? Nadie hace nada, ¿no? De lado a lado, todos preocupados por el plebiscito constitucional o por quién puede ganar alguna victoria política, y simultáneamente hay una institucionalidad y mundo político como judicial completamente podrido, corrupto. Entonces, tomando en cuenta esa corrupción, también la incompetencia total que hay de los funcionarios, hace sospechar que podrían haber situaciones raras también en la inmigración. No sería la primera vez que hay irregularidades con datos o gestiones de inmigración. Recordemos, por ejemplo, el escándalo de Bachelet con los haitianos y los sobres amarillos. Todo muy sospechoso, nunca se investigó demasiado. Entonces no sería la primera vez, ¿no? Y no creo que se puedan impulsar realmente estos cambios que están diciendo, porque ni siquiera han presentado propuestas reales para hacerlo, porque cuando lo hacen están mal hechas. Hay un problema grave. Y tampoco se puede confiar que el mundo político, con lo corrupto que es y todas sus instituciones, hagan el cambio. Por eso viene ahí un poco la pregunta de qué se debe hacer, o qué se puede impulsar, o qué podemos hacer todos nosotros para buscar este cambio si la institucionalidad está podrida y el mundo político no da soluciones. Hacen puro sofismo, pura palabrería, pero en la práctica no hacen nada que beneficie a la población. Y es por eso que se deben impulsar reformas que en el Congreso no espero que lo hagan, porque insisto, los políticos son parte del problema, pero se tienen que exigir por parte de la ciudadanía pidiendo democracia participativa para que sean los habitantes locales los que determinan las normas, no solo de seguridad, no solo de lo que deciden hacer a nivel impositivo, de organización a nivel local, sino también migratorio. Estoy seguro que si le preguntaran las distintas regiones por región sobre el tema migratorio, la amplia mayoría, si es que no todas, serían durísimos con el tema de la inmigración, y especialmente en el norte de Chile probablemente hace tiempo tendríamos deportaciones masivas, ¿no? Entonces debería eso decirse a nivel local. El mundo político no lo va a aceptar porque eso implica perder poder, y por lo mismo esto tiene que ser exigido por la ciudadanía tanto en redes como de manera callejera y por presiones personales. Eso es el camino, a la vez que se tiene que impulsar un aumento sustancial a las penas pues a las sanciones con respecto a la corrupción. Porque ¿cómo va a funcionar cualquier estructura de deportaciones o de lucha contra la corrupción si la misma institucionalidad está podrida? Y dentro de eso, de esa manera, solo cuando se hagan esas reformas, y lo que implica una reforma importante al Poder Judicial, quebrando el monopolio estatal, dando participación ciudadana, por ejemplo con sistemas de jurados, etcétera, también ahí se van a poder finalmente sancionar a estos corporativistas, estos grupos corporativos que últimamente también se está revelando que tienen altísimos niveles de corrupción. Y el mejor caso, ejemplo, es el del abogado Hermosilla, que es un caso enorme que vincula a toda la izquierda y la derecha como a los grandes grupos económicos de este país, y con la filtración de que había corrupción ahí, con audios que lo mostraban, y lo han tratado de tapar. ¿Se han fijado que los medios en general no lo hablan? Mochati lo habla un poco, aquí lo hablamos, pero ni siquiera en los medios alternativos se está hablando demasiado, y se intenta tapar a nivel transversal ese caso de corrupción porque a todos les afecta. Y esto solo va a solucionarse ya no esperando que venga un caudillo, un salvador, o que el Congreso mágicamente, después de ser tan incompetente y corruptos, hagan cambios, sino cuando la presión ciudadana consiga que se hagan esas modificaciones que estamos mencionando. Y por lo mismo, la organización y el impulso de todos y cada uno de los que escuchan esto, como de otras personas, es el camino para ese cambio, aunque tarde un tiempo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta crítica importante de Mochati, como también la decadencia institucional, el aumento de la corrupción y la crisis migratoria que estamos viendo? ¿Es el camino lo que mencionamos, o hay que esperar que mágicamente los congresistas y también alguno que otro político hagan modificaciones?
Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Jacqueline Romero, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.